En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito, para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor tu libertador, el Santo de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado, ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, Tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. el que te sigue, Señor, Tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor llega, salid a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Con quién compararé a esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se queja de aquella generación. ¿Qué diría de la nuestra? Recuerdo cuando leí La peste de Albert Camus, me hizo reflexionar mucho porque él plantea, como los grandes escritores, una tesis de fondo y la envuelve en una novela. La tesis era que el sufrimiento provoca la crisis de fe. Para Camus, el sufrimiento de los inocentes llevaba a la gente que pensaba sobre el porqué de las cosas a alejarse de Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Entonces, ante esta pregunta, sin una respuesta
manifiesta y evidente, aunque la respuesta está en la cruz de Cristo. Ante esta pregunta se alejaban de Dios. Pero la realidad es que hay más crisis de fe en los países donde hay opulencia o por lo menos bienestar que en los países donde hay pobreza. La lógica del argumento de Camus sería: los pobres, los que sufren, los enfermos, los de los países en vías de desarrollo o ni siquiera en vías de desarrollo, tienen que tener menos fe. Y con esa misma lógica, los países ricos, los países prósperos, tienen que tener más fe. Pero esto no es así. Con la lógica de que el sufrimiento te aleja de la fe porque te hace dudar de la existencia o de la bondad de Dios, en los países, por ejemplo, de África, tendrían que estar los seminarios vacíos. Y en los países europeos tendrían que estar los seminarios llenos de jóvenes agradecidos que lo han tenido todo, familia, cultura, dinero, todo. Pero es que esto no es así. Y no es justo, al contrario, es injusto y ofensivo considerar que las vocaciones de esos países que no están tan desarrollados son vocaciones, como alguno decía, vocaciones del hambre. No cabe duda de que lo habrá. También lo había en España en la posguerra, después de la guerra civil, pero era ofensivo pensar que todos aquellos jóvenes que llenaban los seminarios españoles en la década de los 40 y de los 50 y aún de los 60 eran vocaciones del hambre. Creo que el motivo es diferente y hace referencia a lo que habla el Evangelio de hoy. Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Cuando va mal, siempre encontramos una excusa para alejarnos de Dios. Pero si fuéramos lógicos, racionales, cuando va bien, tendríamos motivos para acercarnos a Dios. Y en cambio, sucede al revés. Cuando va bien, nos alejamos más de Dios que cuando va mal. En lugar de pensar, tengo que ir a dar gracias a Dios, porque mi familia está bien, tengo trabajo, en mi país hay relativamente orden, hay una sanidad que, bueno, es bastante aceptable, tengo que ir a dar gracias a Dios, o tengo que dedicar mi vida por completo a Dios. En lugar de eso, el éxito emborracha, el éxito ciega, el éxito ensoberbece, el éxito te aleja de Dios más que el sufrimiento. Y esto no es una cuestión de teorías, es la pura realidad constatable por cualquiera. Claro que habrá excepciones, pero son excepciones y además muy pocas excepciones. ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos? Delante del sufrimiento, naturalmente que tengo la duda. También Cristo la tuvo en el huerto de los olivos y la tuvo sobre todo en la cruz cuando pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La duda es legítima, forma parte de nuestra naturaleza. Cristo la tiene, pero Cristo la resuelve con la confianza: en tus manos encomiendo mi espíritu. Para nosotros, en los momentos difíciles, la cruz de Cristo, el ejemplo de Cristo crucificado, es una respuesta. No sé por qué, no encuentro un motivo que justifique este sufrimiento, pero sé que lo hay, aunque yo ahora no lo vea. Lo mismo que había un motivo el Viernes Santo, aunque en ese momento nuestro Señor, sufriendo como estaba, no lo veía él, que lo había visto antes y que lo había explicado antes a los apóstoles. El motivo era la salvación, la redención, la resurrección. Pero cuando tú estás sufriendo, en ese momento se te oscurece todo. Momentos de dolor. ¿Y los momentos de triunfo? Los momentos en que las cosas van bien, porque es ahí donde naufragamos. Es ahí donde nos alejamos de Dios. Hay mucho más
ateos, agnósticos, y me atrevería a decir, sin que eso equivalga a ateo y agnóstico, hay mucho más sinvergüenzas en los países donde hay abundancia que en los países donde hay pobreza. Porque cuando algo va bien, creemos que es un mérito nuestro. Y cuando algo va mal, consideramos que es una culpa del otro. Es muy significativa las palabras que dice el niño cuando llega de un examen o cuando tiene las notas. Le dice a la mamá o al papá, he aprobado o me han suspendido. No dice, me han aprobado y he suspendido, sino he aprobado, me han suspendido. Si he suspendido es por culpa de la profesora, del profesor que me tiene manía. Y si he aprobado no es porque le caiga bien al profesor, sino porque yo soy muy listo. Y esto, que es un ejemplo banal, es una muestra de la vida. No damos gracias. Tocan la flauta y no cantamos. Y cuando hay lamentaciones, entonces sí, acudimos a Dios. Porque si Dios fuera el responsable de lo que va mal, por pura lógica, también tendría que ser el responsable de lo que va bien, por lógica. Y las cosas que van bien en nuestra vida y en la humanidad son infinitamente más que las cosas que van mal. Un día hay un terremoto y, por desgracia, y quizá porque los hombres no han sido previsores, mueren decenas o centenares de personas. ¿Y por qué Dios ha permitido el terremoto? ¿Y por qué no te fijas en la inmensa cantidad de días en que no hay terremotos? Tienes una enfermedad. ¿Y por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Y por qué no te fijas en la inmensa cantidad de días de tu vida en que no has tenido esa enfermedad? Incluso las cosas más duras, más terribles, y considero que lo peor es la muerte de un hijo. ¿Y por qué no te fijas en que ese hijo, que no era un derecho sino un don, lo has tenido todo ese tiempo? ¿Que te gustaría tenerlo más? Por supuesto, pero lo has tenido y tienes que dar gracias. Pero como consideras que todo lo bueno es un derecho, que no le debes nada a nadie, que todo has ganado tú, aunque sea evidente que no has tenido nada que ver en eso, pues no das gracias a nadie. Y muchas veces ni siquiera a esas causas segundas a través de las cuales Dios ha actuado para que tú tengas eso. Por ejemplo, tus padres. Tienes derecho a todo, no le debes nada a nadie, no tienes que agradecer nunca nada a nadie, pero sí, tienes que quejarte de aquello que no es según tu gusto, o tu capricho, o lo que tú consideras tu derecho. Y las quejas contra los demás, contra el gobierno, o sobre todo contra Dios. Tenemos un problema, y es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque nos amarga la vida y porque hacemos daño a los demás. Hacemos daño a los demás al no agradecer, empezando por Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos, nos amargamos la vida cuando no somos capaces de dar gracias y cuando no somos capaces de aceptar el misterio del por qué hay algo que va mal en esta vida, a nosotros, a los nuestros, a la humanidad en general. Si nos tocan la flauta, agradezcamos. Y si es hora de lamentaciones, pues nos lamentamos, diciéndole a Dios, como Cristo en la cruz, no entiendo, pero me fío de ti. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por el final de las guerras, por la liberación del obispo encarcelado, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los que están solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan y por los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin méritos propios, acude compasivo en nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y En necesario. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Luisa, Francisco Borja, Pedro.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas Es el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te pedimos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a sopesar con sabiduría los bienes de la tierra y amar intensamente los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos sin miedo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.